pregunto, ¿dónde tengo que estar? Acá. Acá con todos ustedes. En todo lugar que se forme alguna represión y que no permitan a nadie reclamar. Y no te mandan a reprimir solamente con personas. Encima te ponen los perros. Y yo les digo, muchachos, únanse, por favor, y no se callen nunca, principalmente los jóvenes, no se callen. Porque vamos a estar en la calle hasta que se resuelva la solución de los compañeros de las eras, porque estamos logrando nacionalizar este conflicto, pero también vamos a estar en la calle hasta que se derogue la ley antiterrorista y hasta que dejen de perseguir a todos los luchadores sociales que hoy están procesados. Porque entre todos juntos vamos a parar este ajuste, vamos a lograr la solución de los compañeros de la acera, vamos a seguir construyendo unidad por la dignidad que nos merecemos todos los trabajadores. Muchas gracias. En primer lugar, resaltar esta jornada nacional por los compañeros de las eras, que ha sido un éxito. A pesar de la cana, a pesar de la represión, se va instalando a nivel nacional la denuncia sobre lo que el gobierno hace con los petroleros, lo que el gobierno hace con los miles de luchadores que están procesados. Y si en verdad lo que quieren lograr es que no haya lucha, este gobierno nos lleva a más lucha, junto con el resto de los sindicatos combativos docentes de la Argentina, junto con el resto de los trabajadores en general de nuestro país. Seremos parte de cada lucha por recuperar el salario, seremos parte de cada lucha hasta lograr la absolución de los compañeros petroleros de las eras. Muchas gracias, compañeros. Creo que estamos dando pasos avanzados para que efectivamente la causa de la absolución de los petroleros de las eras sea la causa del conjunto de la clase trabajadora en nuestro país. Hoy se están haciendo cortes en casi todas las ciudades del país. Todos los medios de comunicación, a pesar de tanto silencio, tienen que hablar y dar cuenta que hay un poderoso movimiento por la absolución de los petroleros. Bernie ha denunciado a mi compañero, diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, diciendo que va de piquete en piquete, impulsando los cortes y haciendo delitos. Cortar una ruta, cortar la Panamericana, un puente, no es un delito, es una acción de lucha del movimiento obrero que vamos a seguir haciendo, compañeros. Y el carapintado Bernie, el represor que se hace el Rambo, hoy nos puso los perros para querernos intimidar. Vamos a denunciar penalmente que han puesto los perros, que querían mandárselos contra el IAESPEN, contra los compañeros hijos desaparecidos que hay acá presentes, contra los luchadores sociales, contra los dirigentes sindicales y políticos. No se lo vamos a permitir, compañeros. Vamos a renovar la jornada, vamos a multiplicar el número de los manifestantes y le vamos a volver a cortar todos los puentes, todas las rutas, para decirles absolución a los compañeros petroleros. Denunciamos la detención de los compañeros en el corte de General Paz y Rivadavia. Denunciamos todo el operativo represivo y sabemos que ellos los quieren mantener presos para entregarle un regalo en bandeja a las multinacionales petroleras. Pero del otro lado está nuestra voluntad de que no pasen, de liberarlos, de que salgan absueltos completamente y de que sean desprocesados hasta el último compañero por causa con luchar. Desde el Frente de Izquierda, en la legislatura bonaerense, en el Congreso Nacional, estamos presentando los proyectos por el desprocesamiento, de apoyo a los petroleros de las eras, para que todos los compañeros sean efectivamente absueltos. Nada más, fuerza con la lucha, viva la unidad de la clase obrera. La verdad que para nosotros es un buen día, porque es un día de lucha y es un día
en el que estamos muy orgullosos de haber puesto en pie en el subterráneo la Comisión de Apoyo a los Compañeros Petroleros, de haber logrado que esa comisión viajara a Caleta y viajara a Las Heras para apoyarlo desde el primer día. Sabemos también, y por si hay algún distraído por ahí, que cree que todos estos cientos de represores que tenemos acá atrás y los que estuvieron en la Panamericana o en General Paz es un signo de fortaleza de los gobiernos, hay que decirle que están equivocados. Lo que hay que decirle, como ya dijeron muchos compañeros, que pongan cientos, que pongan miles de estos represores que no tienen nada que ver con la clase obrera, que los trabajadores que tenemos en nuestras manos, todos los resortes de la economía, de la producción, cuando nos pongamos de acuerdo, que está muy cerca ese momento, los vamos a pasar por arriba y no van a tener lugar a donde esconderse, ni perros que lo defiendan. Eso es lo que tenemos que lograr, compañeros, y ese es nuestro compromiso de acá hasta que el último compañero procesado, preso, condenado, se quede en libertad, para que esté con nosotros en las calles, para que esté con nosotros organizando la clase obrera que se pone de pie. Lo primero es repudiar este despliegue de represión de infanterías y perros con el que están esperando al movimiento popular en todo el país y en todos los cortes de esta jornada de lucha. Queremos decirles que esta represión, que esta condena con perpetua a los compañeros de Las Heras, por cuya absolución estamos luchando, es la otra cara de la entrega Repsol, es la otra cara de la entrega Chevron, es la otra cara del ajuste y la devaluación contra los docentes, para los que no hay un peso, mientras hay una fortuna para Repsol. Lo primero que quiero decir es que han trasladado al compañero Luis Schultes, enfermero del Hospital Posadas, que estaba cortando General Paz y Rivadavia, a un hospital, porque estaba muy golpeado en la cabeza y en los ojos. Estos hijos de puta que están acá atrás y los que están allá, lo único les pagan para que nos caguen a palo a los trabajadores, les pagan para defender el plan de ajuste. No hay dos luchas, compañeros, una por la absolución de los petroleros y el desprocesamiento, y la otra por el aumento del salario y las condiciones de trabajo. Es la misma lucha. O se imponen los patrones y la burocracia sindical que nos quieren encarcelar y aplicar el ajuste, o nos imponemos la clase trabajadora y el pueblo y echamos por tierra a todos estos gobiernos de los patrones. Muchas gracias.